Se va a resolver el siguiente problema en el cual tenemos lo siguiente, un depósito elevado que contiene etanol a 20 grados centígrados y que está conectado a un reactor de esterificación. Mediante una tubería de hierro de 1 pulgada. El arranque de la tubería en el fondo del depósito está a 7 metros sobre la llegada al reactor. La tubería tiene 3 codos y una válvula de compuerta completamente abierta y su longitud total es de 25 metros. Estime el flujo de salida del etanol al principio de la operación, siendo su nivel en el depósito de 8 metros sobre el fondo, ¿sí? Entonces, pues para ahora sí que resolver este problema, pues vamos a partir de lo siguiente. Vamos a establecer la ecuación de la energía mecánica y ver qué términos tenemos y cuáles no se tiene. Entonces, la ecuación de la energía mecánica es pues la siguiente. O sea, aquí podemos ver en la presentación que hemos estado trabajando. Esta es la ecuación de la energía mecánica. Hago la aclaración porque muchas veces ustedes la confunden y dicen que es la ecuación de Bernoulli. Ecuación de Bernoulli es el caso ideal en que no existen pérdidas de fricción y no existe trabajo de flecha. Entonces, la ecuación de la energía mecánica es esta, donde vamos a observar lo siguiente, el primer término. La presión no nos dice que el depósito esté presurizado ni que el reactor en donde se va a llevar a cabo la reacción de esterificación tenga una presión por arriba de la presión atmosférica. Por lo tanto, podemos considerar que no existe diferencia de presión. Vamos a decir que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2, por lo que la delta P, vamos a escribirlo de esta forma, va a ser igual a 0. Ahora, vamos a ver velocidad. No va a haber un cambio en la velocidad. ¿Por qué? Porque el diámetro de la tubería en el depósito del tanque, o sea, la salida del depósito del tanque es de 1 pulgada y el diámetro de la tubería a la entrada del reactor es de 1 pulgada también. Entonces no sabemos cuál es la velocidad, que de hecho es algo que se tendría que calcular, pero lo que sí sabemos es que la velocidad en el punto 1 es igual a la velocidad en el punto 2 porque el área de la tubería es constante. Además, el etanol a 20 grados centígrados es un líquido y no va a tener un cambio de densidad. Además, no está cambiando ni la temperatura ni la presión, ¿sí? Entonces, ese término de delta U al cuadrado también va a ser igual a 0, pero vamos a escribirlo de la siguiente forma. La velocidad en el punto 1 es igual a la del punto 2 debido a que el diámetro de la tubería permanece constante. El etanol es un líquido, puede considerar incompresible porque, no, vamos a anotarlo de esta forma, porque la temperatura, presión permanecen constantes. ¿Sí? Entonces, esto me lleva a que la delta U al cuadrado va a ser igual a 0. Por otro lado, tenemos lo siguiente. Va a haber diferencia, va a haber cambio en la energía potencial. ¿Por qué? Porque vamos a decir, por ejemplo, que Z2
o bueno, Z1, que es el punto inicial, el depósito está a una altura de 7 metros con respecto a la entrada del reactor, ¿verdad? Aquí nos dice esta parte. Pero asimismo el depósito se encuentra lleno a una altura de 8 metros. Entonces, en realidad, si nosotros consideramos la parte superior del etanol, va a tener una altura total de 15 metros. Vamos a decir que Z1 es igual a 15 metros. Y Z2, tomando de referencia la altura en la cual se encuentra el reactor, va a ser igual a 0 metros. Pérdidas de fricción va a haber, o sea, obviamente aquí hay pérdidas de fricción. ¿Por qué? Porque tenemos una tubería de 25 metros, va a haber rozamiento con las paredes y además tenemos accesorios. Accesorios son 3 codos y es una válvula de compuerta totalmente abierta. Entonces sí vamos a tener pérdidas de fricción. Pero por otro lado, vamos a decir que no hay trabajo de flecha. No hay trabajo de flecha porque nuestro sistema, o sea, el etanol no está realizando trabajo o movimiento sobre una parte móvil. ¿Sí? Y tampoco tenemos la presencia de una bomba o compresor, ¿sí? Vamos a decir que esto es igual a 0 porque el etanol no realiza trabajo en una pared móvil que pudieran ser los álabes de una turbina, por ejemplo, cuando se tiene una caída de agua en una presa y el sistema tiene una bomba para el movimiento del etanol. De tal forma que vamos a tener que la ecuación de la energía bueno, la ecuación de la energía mecánica se reduce a lo siguiente. Sí, tenemos esto, pero de aquí hemos hablado que no hay una diferencia de presión, por lo tanto este término se cancela. No hay una diferencia de velocidad en el punto 1 con respecto al punto 2, entonces esto también se cancela. No tenemos trabajo de flecha porque no hay una pared móvil y no hay el uso de una bomba para transportar el etanol, por lo tanto esto se cancela y la ecuación de la energía mecánica se ha reducido a que el cambio de la energía potencial va a ser igual a las pérdidas de fricción, ¿sí? Este término de aquí pues lo podemos calcular pues inmediatamente porque la gravedad es una constante, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Conocemos que Z1 son 15 metros, Z2 pues es igual a 0 metros, ¿verdad? Así es como hemos fijado estas cuestiones. Ahora, sin embargo, pues hay que calcular las pérdidas por... Y vamos a decir, al menos lo vamos a expresar, cálculo de las pérdidas por fricción. Como tenemos accesorio, sabemos que esto lo vamos a calcular de la siguiente manera. Tenemos esta ecuación que nos permite hacer el cálculo de las pérdidas por fricción cuando tenemos accesorios. Entonces, de aquí, ¿qué observamos? Conocemos la longitud de la tubería, sí, ¿por qué? Porque el problema nos dice que es de 25 metros. El diámetro también nos dice que es una tubería de hierro de 1 pulgada, entonces podemos considerar ahí, no nos dice que sea de cédula o algo por el estilo, entonces podemos considerar que el diámetro de la tubería es de 1 pulgada. Las pérdidas menores debido a los 3 codos y a la base, sin embargo, no conocemos la velocidad, es algo que ahorita es desconocido para nosotros. Asimismo, el coeficiente de fricción va a depender cómo lo vamos a calcular, va a depender del número de Reynolds. Si tenemos un flujo laminar, las pérdidas por fricción pues sería directamente 64 entre el número de Reynolds.
Si tuviéramos un flujo turbulento, pues tendríamos que utilizar ya sea el diagrama de Moody o la ecuación de Culebrook para determinar estas pérdidas por fricción. Sin embargo, para conocer eso, es necesario estimar el número de Reynolds. Y vamos a decir que el número de Reynolds se calcula de la siguiente forma. Aquí vamos a anotar que el número de Reynolds, por ejemplo, es igual a lo siguiente. Ayúdenme a recordar cómo se calcula el número de Reynolds. Densidad Densidad. Muy bien. por velocidad Por velocidad. Muy bien. por diámetro Por el diámetro. Ajá. sobre la viscosidad. Sobre la viscosidad. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, por ejemplo, el diámetro pues es conocido, ¿verdad? Podemos decir que el diámetro es igual a 1 pulgada. Expresada en metros, 1 pulgada es de 0.0254 metros. La velocidad no la conocemos. La densidad, hay que ver cuál es la densidad del etanol. A ver, díganme cuál, busquen y díganme cuál es la densidad del etanol. ¿El etanol es igual al alcohol etílico? Sí. Tiene una densidad de 787 kilogramos sobre metro cúbico. 787 kilogramos sobre metro cúbico. Ok. A mí me sale 89, profe, no importa. Pues varía, no sé cómo, 787, 789, pues es esencialmente lo mismo. Vamos a considerar la de 787, ¿sale? Esto vamos a decir que pues se obtuvo, porque luego se nos olvida de dónde, de tablas, ¿verdad? Vamos a poner que fue de tablas de referencias que se tienen por ahí. Asimismo, necesitamos conocer la viscosidad del etanol a 20 grados centígrados. ¿Cómo? Pues puede ser a partir del diagrama que ustedes han estado trabajando, ¿verdad? Ven, buscan el alcohol etílico o el etanol a 20 grados centígrados, interceptan la curva y del lado izquierdo pues leen el valor de la viscosidad. A ver, háganlo y díganme cuánto les daría la viscosidad del etanol. Recuerden que hay que anotarla en unidades de Pascal por segundo, que es así como les da la gráfica, ¿no? La que me estoy haciendo referencia. ¿Ya tienen el dato de la viscosidad del etanol? Profe, no ¿Dijo sé en si esté bien, pascales pero sobre segundo? ¿Cuánto, perdón? ¿Dijo pascales sobre segundo, profe? Pascales por segundo. Ok. ¿Cuánto me ibas a decir? El que me decía que no sabía si estaba bien. 8 por 10 a la menos 4. Bueno, vamos a ver quién da más, quién da menos. Ponemos eso, 8 por 10 a la menos 4 inicialmente.
¿Alguien más? ¿Nadie más? No me quiero ver el documento, profe. No tienes el documento. Sí, No, bueno, sí, pero no cabe. según yo, Ajá. a 20 el alcohol etílico queda como por 1 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Ajá, más o menos 8 por 10 a la menos 4, pues es más o menos lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a poner un número intermedio, ¿sí? 9 por 10 a la 4 ahí para que sea intermedio, o sea, 1 por 10 a la menos 3 es como si fuera 10 por 10 a la menos 4. Entonces vamos a poner un número intermedio, de tabla se obtuvo eso. Muy bien, asimismo vamos a decir que de tablas pues vamos a buscar los valores de las pérdidas menores. Vamos a poner aquí este cálculo de la sumatoria de KL. Y recuerden que para hacer ese cálculo construimos aquí una tabla donde colocamos el accesorio, su valor de KL y asimismo el número, cuántos accesorios tenemos de eso. Entonces el primer accesorio, por ejemplo, es codo. Vamos a considerar que es un codo estándar, roscado, ya que el problema no me lo indicaba, pero lo voy a considerar de esa forma y tenemos 3 codos. Tenemos asimismo una válvula de compuerta totalmente abierta. Y tenemos una de ellas, ¿verdad? Y entonces vamos a buscar esos valores aquí. Por ejemplo, en la presentación, pues tenemos eso, ¿sí? Vemos el codo roscado, tríter. Vamos a considerar que la pérdida es de 0.9, entonces lo anotamos acá. La válvula completamente abierta, pues tenemos aquí mismo en esta figura, válvula de compuerta totalmente abierta, tiene un valor de KL de 0.2. Y tendríamos que tomar en cuenta también aquí, pues, la salida, vamos a decir la salida del depósito, vamos a considerarlo, como habíamos explicado anteriormente, que generalmente estas salidas están dados de esta forma y vamos a tener una KL de 0.8, ¿sí? Vamos a ponerle aquí salida de la tubería, ¿no? Obviamente, nada más vamos a tener una sola salida, que es la salida en el depósito. De tal forma que la sumatoria de KL pues, sería igual a lo siguiente. Sería igual a 0.9 por el número de accesorios, que en este caso es el codo roscado, que son 3, más 0.2, que corresponde a la válvula de compuerta totalmente abierta, que nada más tenemos una, y la salida, ¿sí?, del depósito, que es de 0.8, y obviamente pues nada más tenemos una, ¿sí? De tal forma que entonces la sumatoria de KL sería igual a ¿cuánto? 3.7. 3.7. 13, no, 3, 3. 3. 3.7. Aquí me faltó ponerle el signo más, pero ahí está, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra estrategia? O sea, nosotros no conocemos
¿Cuál es el flujo volumétrico? La velocidad. Específicamente aquí necesitamos conocer la velocidad del fluido, del etanol a través de la tubería. Con esa velocidad, yo puedo llegar a determinar el número de Reynolds porque conozco el diámetro, la densidad, el diámetro y la viscosidad. De ahí yo defino si utilizo la ecuación si es flujo laminar, pues simple y sencillamente el coeficiente de fricción es 64 entre número de Reynolds. Y si es flujo turbulento, pues utilizo, por ejemplo, la ecuación de Coulomb. ¿Sí? Vamos a decir eso, esta parte de acá. ¿Sí? Si el flujo es laminar, voy a considerar que el coeficiente de fricción es igual a 64 entre el número de Reynolds. Y si el flujo es turbulento, entonces utilizaría la ecuación de Coulomb y esa ecuación está dada de la siguiente manera, ya despejada, ¿verdad? Para ya sustituirlo directamente. Entonces, de aquí observamos que muy probablemente vamos a necesitar la rugosidad, ¿verdad? Para poder calcular la rugosidad relativa, que a partir de eso se calcula el coeficiente de fricción. Entonces vamos a decir que la rugosidad absoluta del hierro, de tablas también lo vamos a encontrar y díganme cuánto les da esa rugosidad. Ahí está reportado en la tabla, la rugosidad absoluta del hierro. Están dos, la del hierro galvanizado, hierro dúctil, sería en este caso. La del hierro dúctil vamos a considerar. ¿Recubierto o no recubierto? No recubierto. El hierro dúctil no recubierto es del 2.4 por 10 a la menos 4. Ok. Sí. Muy bien, entonces tenemos esa rugosidad absoluta del hierro, ¿sí? Entonces, con eso nosotros podemos determinar las pérdidas por fricción, ¿sí? Una vez conocidas las pérdidas por fricción, pues bueno, yo lo sustituyo aquí en la energía mecánica y si se cumple esta igualdad, pues quiere decir que pues sería correcto. Entonces, para todas estas cuestiones, pues si ustedes observan, en cada una de ellas está involucrada la velocidad. Entonces, aquí no hay de otra, no podemos despejar a la velocidad como tal. Vamos a proponer una velocidad. Con esa velocidad se calcula el número de Reynolds. Con ese número de Reynolds determinamos si el flujo es laminar o es turbulento. Si el flujo es laminar, calculamos el coeficiente de fricción, pues de esta manera, ¿verdad? Si el flujo es turbulento, pues lo calculamos de esta otra. Y entonces calculamos aquí las pérdidas por fricción, porque ya conocemos el valor de la sumatoria de KL. Aquí nuevamente utilizamos la velocidad propuesta. Si se cumple que esto de acá, pues entonces quiere decir que la velocidad que propusimos está bien. Y si no, pues implica que tenemos que calcular otro valor, ¿sí? Entonces vamos a ver, primero vamos a reducir ahí algunos términos y vamos a decir aquí rugosidad absoluta. Vamos a calcular la rugosidad relativa. ¿Sí? Y esta rugosidad relativa no es otra cosa que el valor de epsilon dividido entre el diámetro.
Esto va a ser igual a 2.04 por 10 a la menos 4 metros. Vamos a escribir de esta forma. Entre el diámetro. Y el diámetro habíamos dicho que era 0.0254 metros, de tal forma que la rugosidad relativa es de ¿cuánto? 9.4488. 9.4488 por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. Y esto pues ya no tiene unidades. ¿Por qué? Porque los metros se cancelan con los metros, como observamos acá. Muy bien, ¿qué otra cosa podemos reducir? Vamos a decir el número de Reynolds. Sí, vamos a decir que el número de Reynolds que escribimos, bueno, lo vamos a escribir así de acá. Es igual a esto, y sustituyendo los valores conocidos, habíamos establecido que la densidad era igual a 9 por 10 a la menos 4 pascal por segundo. La velocidad es algo que no conozco, pero el Profe, diámetro... ahí ¿Sí? está mal, porque esa es la densidad y la densidad era de... Tienes razón, ahorita Sí. lo corrijo, gracias. Esto va aquí en la viscosidad, ¿verdad? Y la densidad es de 7.87 kilogramos sobre metro cúbico. Esto lo voy a multiplicar por el diámetro. Ya habíamos dicho que el diámetro era 0.254 metros. Y vamos a poner aquí la velocidad un poco aparte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que no conocemos. Entonces lo vamos a dejar expresado el número de Reynolds en términos de la velocidad. Pero esta operación de aquí sí la podemos realizar. De tal forma que diríamos que el número de Reynolds sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto daría esta operación de aquí? Me da Me dio 2.22. 20. ¿Cuánto otra vez? Bueno, a mí me dio 22.21 por 10 a la 3. 2.2221 No, 22.21. por 10 a la 3. Sí. Está bien, por 10 a la 3. Y esto lo vamos a multiplicar por la velocidad. Lo vamos a dejar ahí en términos de la velocidad al número de Reynolds en este momento. Vamos a considerar ahora qué otra cuestión, las pérdidas por fricción. Vamos a decir que las pérdidas por fricción, bueno, vamos a decir primero que de la ecuación de la energía mecánica, esta de acá, pues tendríamos lo siguiente. Las pérdidas por fricción sería igual a que esto que está sumando pasaría hacia el otro lado, restando. Y puedo decir que esto sería igual a menos la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por Z2 menos Z1. Y habíamos visto que Z2, o habíamos establecido que Z2 era 0 metros, menos Z1, que son 15 metros. De tal forma que las pérdidas por fricción, vamos ahorita a dejarlo expresado en metros cuadrados sobre segundo cuadrado, que recuerden que es equivalente a Joule sobre kilogramo, pero sería igual a ¿cuánto? Sería multiplicar 15 por 9.81. Y el menos por menos se hace más.
147.15 me da. 47.15 y lo vamos a dejar expresado como metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Entonces, a este valor nosotros debemos de llegar, pero debemos de llegar con esta ecuación, ¿sí? Porque es la forma de calcular las pérdidas por fricción. Esto se obtuvo a partir de la ecuación de la energía mecánica. Vamos a ponerlo ahorita por lo pronto así como que de color así como que amarillo. Nomás para dejarlo ahí presente. Y entonces vamos a utilizar esto de acá. De aquí nosotros conocemos que la longitud de la tubería es de 25 metros. ¿Cómo se lee en esta parte? Vamos a ponerle 25 metros. Se va a cancelar con el diámetro. El diámetro es de 0.0254 metros. Y habíamos determinado que la sumatoria de KL, las pérdidas menores, por acá habíamos dicho que era igual a 3.7 más 3.7. Así es como nos va a quedar. Entonces, de aquí, pues, el coeficiente de fricción, pues no lo podemos establecer ahorita porque ya hemos visto que depende del número de Reynolds y el número de Reynolds depende de la velocidad. Pero sí podemos simplificar un poco y decir que 2.54 entre 0.0254, ¿cuánto es? ¿25 entre 0.0254? Ajá. Me da 984.2519. 2519. Entonces, eso es lo que tenemos. Muy bien, entonces, pues ya con esto podemos calcular la velocidad. Perdón, podemos fijar la velocidad. Con la velocidad calculamos el número de Reynolds. Con el número de Reynolds definimos si es flujo laminar o es flujo turbulento y calculamos el coeficiente de fricción. Si es laminar con esta ecuación, si es turbulento con esta otra, donde ya sabemos que este valor de epsilon sobre o sea, la rugosidad relativa de epsilon sobre el diámetro es igual a 9.4489 por 10 a la 3. Sí, y con eso calculamos el coeficiente de fricción. Una vez conocido el coeficiente de fricción, lo sustituimos aquí en esta parte junto con la velocidad propuesta y calculamos las pérdidas de fricción que se obtendrían a la velocidad que hemos propuesto. Si esto es igual a 147.15 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, indicaría que la velocidad que yo propuse es correcta. Si no, tendría que proponer otra velocidad. Entonces ese sería nuestro algoritmo de solución. Entonces vamos a generar aquí una tabla donde yo propongo una velocidad, calculo el número de Reynolds, calculo las pérdidas por fricción y posteriormente calculo más bien calculo el coeficiente de fricción y posteriormente calculo las pérdidas por fricción. Entonces aquí yo, pues por ejemplo, diría que voy a proponer una velocidad. La velocidad pues la voy a proponer en unidades de metros sobre segundo. Con esta velocidad que yo propuse puedo calcular el número de Reynolds. Con ese número de Reynolds, dependiendo si es flujo laminar o es flujo turbulento, calculo el coeficiente de fricción. Con este coeficiente de fricción y la velocidad que propuse, calculo las pérdidas por fricción, o sea, este término de aquí. Y si esto resulta que me da igual a 147.15, pues eso me va a indicar que
las unidades propuestas, la velocidad que yo propuse es correcta. Y es lo que vamos a manejar aquí. Entonces, ¿qué velocidad les gustaría proponer en un primer cálculo? Aquí me faltó el ¿Hay algún coeficiente. rango, profe? No, pues no sabemos ahorita. ¿Cuánto les gustaría proponer? ¿Tiene que ser exacta? ¿Perdón? ¿Que sea exacta? No, sí, o sea, pues cualquier valor. Ahorita vamos a ver qué tan cerca o lejos estamos de la solución. Así, sin miedo, no pasa nada. Podríamos empezar con uno para ir Sí, tanteando. sí, puede ser 1 metro sobre segundo. Entonces, con 1 metro sobre segundo, yo calculo el número de Reynolds. ¿Cómo voy a calcular el número de Reynolds? Con esta ecuación. Y me va a dar ahí que es sería 22.21 por 10 a la 3. Estaríamos hablando que sería de vamos a ponerle 22.210. Eso me lleva a que tenga un flujo laminar o turbulento. 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 Al final, Turbulento. ¿no? No, es turbulento porque laminar, recuerden que es por abajo de 2300. Sí, perdón. Sí, entonces tenemos un flujo turbulento, lo cual me lleva a que voy a utilizar la ecuación de Culebrook. La ecuación de Culebrook es esta de acá, donde yo conozco que la rugosidad relativa es de 9.4488 por 10 a la menos 3. El número de Reynolds es de 22.210 y con eso puedo determinar el coeficiente de fricción. ¿Cuánto les da? Profe, Sí. ahí en el resultado del número de Reynolds, sin meter la velocidad, me sale diferente. ¿Cómo sin meter la velocidad? Ajá, tiene que es 22.21 algo, algo así, ¿no? 22.21 por 10 a la 3. A mí me sale 2.221 por 10 a la menos 4. No puede ser porque ahí lo vas a multiplicar por 1. No, Esto. no, sin multiplicar. O sea, ese resultado, ajá, Ajá. ahí me sale 2.221 por 10 a la menos 4. No, no puede ser. O sea, 787 por Ujú, 0.0254 entre 9 por 10 a la menos 4 no te puede ajá, dar algo por 10 a la menos 4. ok, Aquí probablemente no le pusieses el menos. ok, está bien. Sí, o sea, porque
Pues no. Ya tengo el resultado del coeficiente de fricción. ¿Cuánto te da? A mí me da 0.0397. 0.0397. Muy bien. Con eso vamos a considerar aquí ahora las pérdidas por fricción, que lo vamos a calcular de esta forma. Tenemos el coeficiente de fricción que es 0.0397, la velocidad que es de 1, lo sustituimos y calculamos esas pérdidas de fricción. Y vemos si es igual a 147.15. Si no, pues bueno, habrá que proponer otro valor. ¿Cuánto tiene que dar? 147.15, pero ¿cuánto te da? Si no estoy mal en las operaciones, me da 21.3874. Muy 21.3874. Esto me lleva a que es un valor, pues vamos a llamarle pequeño, ¿verdad? ¿Eso qué implica? Que probablemente yo tendría que incrementar el valor de la velocidad. ¿Cómo cuánto les gustaría proponer ahora de velocidad? Unos 3. 3. Bueno, vamos a ver qué sucede con 3. Sustituimos 3 aquí en el número de Reynolds. ¿Y cuánto da? 3 por 22.21 por 10 a la 3. 66.630. 1630. Entonces, claramente es un flujo turbulento. Nuevamente volvemos a calcular el coeficiente de fricción. Profe, ¿de cuánto era el valor que teníamos que hallar? 147. Entonces sería como un 7 punto y tantos, porque va a ir el del 1 al 1, da eso, el 21.38. Ajá. Y luego ya vi que está saliendo lo triple. Sí, porque es que no es directamente proporcional. Ahorita checamos qué tanto se acerca, ¿no? Si Ujú. no nos da, si seguimos estando muy lejos, podemos proponer el 7 que tú dices, no hay problema. ¿Sale? Ok. Gracias. De todas formas, estamos ahorita ahí, pues aprendiendo a hacer los cálculos. El coeficiente de fricción ahora daba más pequeño. ¿Cuánto da? 0.0381. 381, está bien. Habría que calcular ahora las pérdidas de fricción con esta ecuación. ¿Cuánto da? A mí me dio 185.4. 5.4. Ahora resulta que ya nos pasamos, ¿verdad? Si los cálculos son correctos, que debe dar 147. Estamos ligeramente arriba. Tendría que ser un valor pequeño. Y así nos tenemos que ir a prueba y error. Entonces, en muchas ocasiones, pues aquí lo aconsejable es desarrollar una hoja de cálculo. Por ejemplo, vamos a ver una que yo tengo o que tenía por acá,
que creo que ya no la tengo. Esta es una hoja de cálculo en el cual yo le doy propiedades del fluido. Por ejemplo, aquí habíamos dicho que la densidad del etanol era ¿de cuánto? $787. 787. 787. Viscosidad del fluido es ¿de cuánto? 9 por 10 a la menos 4. 9 por 10 a la menos 4, ¿sí? Luego teníamos una longitud de la tubería ¿de cuánto? 25. 25 metros. El diámetro era 1 pulgada, o sea, 0.0254, ¿verdad? Teníamos asimismo la rugosidad absoluta del hierro que estábamos considerando ¿de cuánto es? La rugosidad del hierro solamente Sí. de 2.4 por 10 a la menos 4. Muy bien, y eso nos daba una rugosidad relativa de 2.45 por 10 a la menos 3. Teníamos ahí, por ejemplo, 3 codos, ¿verdad? Teníamos 3 codos y habíamos dicho que su KL es de 0.9 porque eran codos roscados, ¿verdad? ¿Sí está bien el KL de los codos de 0.9? Sí. 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 Muy bien, tenemos 3 codos. Vamos a decir que tenemos una válvula y la válvula de compuerta totalmente abierta, ¿cuánto tenía su valor de KL? 0.2. 0.2. 0.2. Vamos a hacer aquí una pequeña trampa porque este programa estaba relativamente sencillo donde nada más tenemos codos y válvulas, no estamos considerando la salida. Y entonces ahí le vamos a adicionar esa parte. Sí, o sea, ¿a qué me refiero? A que vamos a considerar que las pérdidas menores de la válvula es de 0.2, pero le vamos a agregar lo de la salida, la tubería ahí en el depósito, ¿no? Para que nos dé 1 y tengamos el mismo valor. Aquí vamos a decir que es de 1, ¿sí? Entonces con esto, tenemos aquí así mismo que la presión, no hay diferencia de presión, entonces esto pues lo consideramos que se haga 0. Creo que no nos va a redituar en muchas cuestiones. Y y a ver, déjenme ver aquí. La altura también, ¿no? ¿O esa no va? La altura no va a ir porque lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nada más déjenme checar, aquí es B8 por B9. Ok, aquí está la velocidad. La velocidad dice que viene de L7. Ok, para no moverle mucho. Por ejemplo, aquí se supone que se calcula las pérdidas por fricción. Aquí habíamos dicho que las pérdidas por fricción debía ser ¿de cuánto? 147.15. 147. Entonces, si los cálculos los hicimos bien con una velocidad de 1, les daba unas pérdidas por fricción ¿de cuánto? De 21.38. 38.74, ¿verdad? Ajá. Si ustedes observan, aquí da 21.4118, o sea, pues está relativamente bien, ¿no? Sí. Luego habíamos propuesto una velocidad ¿de cuánto? De 3, ¿verdad? Sí. Y con 3 dio 185, ¿no? ¿Cuánto? 185, ¿qué daba? Sí, .4. 4. Y aquí, pues, la hoja de cálculo nos da 185.5. Entonces, con esto, yo ya puedo estar proponiendo, pues, diversos valores hasta que me dé 147.5, ¿no? Que es el valor que estoy buscando. Acá, que me dé, ¿no? El coeficiente de fricción, 147.15. Entonces yo ya como lo tengo desarrollado, pues aquí puedo proponer una velocidad pues más pequeña, ¿no? Por ejemplo, 2.5.
Con 2.5 me da 129.3381. Ahora que de abajo tendría que proponer un valor más alto. Por ejemplo, 2.8. Con 2.8 da 161. Entonces está entre 2.5, 2.8. Podría proponer 2.7. Casi, ¿verdad? 150 y así me la puedo llevar. Aquí, sin embargo, pues existe la siguiente opción. Yo puedo utilizar una función aquí en Excel que se llama Solver, que me va a hacer una optimización y me va a hacer el cálculo de una sola vez. Aquí donde está datos, yo activo la opción de Solver, le doy Solver y le digo que me haga una optimización de tal forma que la celda que tiene las pérdidas por fricción, esta, me dé un valor de 147.15. ¿Cambiando qué valores? Cambiando los valores que tengo yo aquí en la celda L7. Entonces digo que me cambie este valor y que lo resuelva. Entonces ya le doy resolver y si todo está bien, pues me va a dar el valor correspondiente. Le digo aceptar y observamos que el valor de las pérdidas por fricción es de 147.15, el valor que yo estaba buscando, cuando la velocidad es de 2.6686 metros sobre segundos. ¿De acuerdo? Entonces aquí pues habría que desarrollar esa hoja de cálculo donde pues me dé los cálculos correspondientes, ¿no? Ya nada más para terminar y ya ustedes lo hacen ahí con calma, ¿verdad? Ahí decimos que la velocidad del etanol a través de la tubería es de, a ver cuánto habíamos dicho, ya se me olvidó. 8 por 9, muy bien. Es de 2.6686 metros sobre segundo. Y el flujo volumétrico, que sería multiplicar esta velocidad por el área de la sección transversal, que el mismo programa aquí me lo indica, el flujo volumétrico sería de, vamos a decir, 1.3522 por 10 a la menos 3 metros cuadrados sobre segundo. Era lo que nos pedía el problema.